La policía francesa mató al sospechoso de haber asesinado a 7 personas a las puertas de un colegio judío. No obstante, quedaron interrogantes. Poner a Francia de rodillas. Ese era, según la policía, el objetivo declarado de Mohamed Merah, el autor de un raíd de atentados en los que asesinó a un rabino y 3 niños de una escuela judía de Toulouse y a 3 paracaidistas del ejército francés en el transcurso de una semana, entre el 11 y el 19 de marzo de 2012. Con su muerte, el 22 de marzo, en un intercambio de disparos con un grupo de élite de la policía francesa, a la que resistió atrincherado en su departamento durante 32 horas, se abre una serie de interrogantes en los que se cifra no solamente la respuesta a estos ataques en los que murieron judíos, cristianos y musulmanes por igual, sino a los problemas que Francia como sociedad y Occidente en general sobrellevan derivados de sus intervenciones actuales e históricas en otras regiones del mundo. Merah no era un inmigrante ilegal, sino un ciudadano francés. A los 23 años, tenía una historia similar a la de tantos otros jóvenes franceses, hijos de inmigrantes de los banlieues o barrios periféricos de todas las ciudades importantes del país. Oh, regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Merah, celui que toute la police suspecte d'être le tueur au scooter. Hijo de padres argelinos, desocupado, sin proyectos y con un prontuario que incluía hurto y robo a mano armada, delitos por los que fue juzgado y condenado. La reconstrucción de su vida hecha por los medios franceses señala que no se le conocían hábitos religiosos o posiciones políticas radicales. Pero en algún momento, su vida sin rumbo encontró una causa a partir de un viaje realizado en 2010 a Afganistán y Pakistán. En este último país, estuvo en las zonas tribales autónomas en las que se concentran los talibán, donde habría recibido entrenamiento militar y asumido el compromiso de cometer los atentados que, según testimonian videos que habría filmado en el momento de los ataques, fueron para vengar las muertes de palestinos y la intervención francesa en Afganistán. De acuerdo a los investigadores franceses, su hermano tendría vínculos con militantes iraquíes y el propio Merah, quien se declaró parte de Al-Qaeda, dio a la policía los datos para ubicar un vehículo en el que se encontraron diversas armas de guerra, por lo que se intenta determinar si se trató de un ataque solitario o de la acción de una célula con más integrantes. En caso de que fuera una acción individual, la trayectoria de Merah sería la confirmación de una pesadilla para Francia y para varios otros países europeos. Que algunos de sus ciudadanos, frustrados y excluidos por su origen inmigrante, el color de su piel o su religión, encuentren en las vertientes más radicales del Islam un motivo para proyectar su odio a una sociedad que los segrega y les niega oportunidades. El paso siguiente consistiría en lanzarse a una carrera de terroristas domésticos solitarios que se sienten justificados por las operaciones neocoloniales en Medio Oriente, motivadas por supuestos objetivos humanitarios, en las que los países de la OTAN se han embarcado con determinación a instancias de Estados Unidos y su denominada guerra contra el terrorismo. C'est vrai que l'idéal aurait été de continuer à le surveiller, mais serait-il passé à l'action maintenant, dans 6 mois? Si vous voulez, le fait qu'il ait commis l'attentat, c'est un drame, c'est évident. Ce n'est pas acceptable. Mais j'allais dire, ce n'est pas pour autant qu'il y a une faille dans le dispositif. Parce que, si vous voulez, la faille dans le dispositif, c'était peut-être que la législation française ne permettait pas de mettre en prison, de poursuivre un individu qui avait séjourné dans le Pakistan, en Afghanistan, qui avait été dans un camp ou qui avait travaillé sur des sites djihadistes. Si on avait eu cette législation, il serait actuellement en prison. Como han señalado algunos analistas, los motivos de miles de jóvenes europeos como Mohamed Merah para transformarse en militantes yihadistas dispuestos a matar
no pasarían tanto por lo cultural o religioso, sino por lo socioeconómico. Lo que es inevitable es el uso político de la situación y la influencia que estos episodios tendrían en las elecciones presidenciales francesas del próximo 22 de abril. Según las encuestas, el presidente Nicolás Sarkozy, aspirante a la reelección, sería quien mejor está capitalizando lo ocurrido, que le permite renovar sus credenciales de piloto de tormentas en situaciones de crisis, algo que ya había explotado cuando, siendo ministro del Interior, sofocó la rebelión de los suburbios en noviembre de 2005, cuando cientos de jóvenes como Merah se enfrentaron a la policía e incendiaron autos durante varias semanas a raíz de la muerte de 2 de ellos a manos de los uniformados. Et je veux dire aujourd'hui que ces crimes ne sont pas les crimes d'un fou, parce qu'un fou est irresponsable. Ces crimes sont ceux d'un monstre et d'un fanatique. Un monstre capable d'achever froidement un homme blessé et une enfant qui pleure au milieu d'une cour d'école. Chercher une explication aux gestes de ce fanatique, de ce monstre, laisser entrevoir la moindre compréhension à son égard, ou pire, lui chercher la plus petite excuse, serait une faute morale impardonnable. Mettre en cause la société, montrer du doigt la France, la politique, les institutions, c'est indigne. Ce n'est pas faire preuve d'un esprit de responsabilité dans un moment où la nation a besoin d'unité. Non, la France n'est pas coupable. Non, il n'y a pas en France un climat qui puisse expliquer ces crimes parce que ces crimes sont inexplicables et inexcusables. Justamente, pocos días antes de los asesinatos de Toulouse y Montauban, Sarkozy había revuelto las aguas declarando que el problema de Francia era que había demasiados extranjeros en su territorio y que era necesario limitar el ingreso de inmigrantes. Estas temerarias afirmaciones apostaban a disputarle electores a Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, que suma más del 20% de intención de voto y tiene en el rechazo a todo lo que no sea francés el eje de su discurso. El riesgo para Francia ahora es que, no queriendo mirarse en el espejo que le muestra los atentados perpetrados por Merah, responda al clima de temor instalado, lanzando una guerra contra aquellos de sus propios ciudadanos con antepasados no europeos y que están allí como recordatorio viviente de un pasado de explotación colonial que los franceses, como otros países de Europa, prefieren olvidar. Una de las cosas más alarmantes de este crimen es el hecho de que se dé justamente en campaña electoral, porque las elecciones falta un mes, van a ser el 22 de abril, y el uso político que hace sobre todo el presidente Sarkozy fomentando el odio. Es muy llamativo el tratamiento que hace él, llamándolo monstruo, como vimos, llamándolo, incitando un poco a, casi te diría, al linchamiento, pero además también los medios de comunicación. Porque vos fijate que esta persona, este muchacho de 24 años, mató a 4 judíos, efectivamente, pero también mató a 3 musulmanes. Es decir, de las 7 personas que mató, 3 fueron soldados magrebíes. Y nunca se dicen los 3 soldados, pero en ese caso no se especifica que son musulmanes. Lo mismo sucede con los motivos. Él dijo, es para vengar a los niños palestinos y por la ocupación de Francia que mandó soldados a Afganistán y al norte de África. Esta parte no aparece en el discurso, ¿no? Claro. Es decir,
Sarkozy dice, Francia no es culpable. Sí, digamos, se borra, se suprime esa parte donde hay que pensar en qué política exterior tiene Francia para pensar también por qué suceden estas cosas. Sí, y yo observaba otro signo en el discurso de Sarkozy que compartíamos, ¿no? El tema de no buscar la explicación. Es decir, las cosas no tienen explicación, merecen una condena moral y punto. Exacto. Entonces, es el discurso de la mano dura, el discurso vinculado a esto de demasiados extranjeros, este tipo de posturas que evidentemente después son las que captan algún tipo de electorado que encuentra que en esa supuesta ejecutividad está la mayor eficiencia de un gobierno, ¿no? Tan peligroso como eso es que estas cosas terminan alimentando la reacción contraria, ¿no? Que un poco, esto es lo que sí habría que analizar y buscar la explicación, y no como dice Sarkozy, esto es inexplicable y punto. No condenen a nadie, no acusen a nadie de esto, claro, más que a la bestia. Se busca la irracionalidad desde todo punto de vista. Aparte, lo interesante también es que esto se produce en un momento de crisis. Digamos que es casi de manual. En un momento donde hay crisis, agitar el miedo, digamos, agitar la irracionalidad para que la gente tenga sentimientos y provoque situaciones de violencia sin reflexionar por qué, si no será el sistema el que está provocando esto, en lugar de pensar que son los inmigrantes los que provocan esto. Digamos, eso me parece que está también en cuestión, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual.